Mil gracias por observar este tutorial en el que se explica la solución de un tercer ejercicio en el que se averiguan las tensiones sobre un cuerpo suspendido por cuerdas. Aquí en estas tarjetas aparecen los enlaces de los tutoriales del ejercicio 1 y el ejercicio 2. Los estamos invitando a que lo visiten, lo compartan e inclusive se suscriban a este canal. Para una mejor comprensión de este ejemplo es necesario tener claridad sobre todos estos conceptos. Por eso les damos el nombre de conceptos prerequisitos, porque son necesarios para poder comprender mejor la solución del ejemplo que a continuación vamos a resolver. En estas tarjetas aparecen los enlaces de algunos tutoriales de estos conceptos. Además, la lista de reproducción de física, donde aparecen varios tutoriales o videos sobre los temas de cinemática y de dinámica. Estamos seguros que estos tutoriales serán de mucha utilidad para aprender conceptos de movimiento y de fuerza. Leamos a continuación lo que dice este tercer ejercicio. Un operario de la energía cuya masa es de 60 kilogramos está sostenido en equilibrio por una cuerda a la viga de un puente. Los ángulos que forma la cuerda con la viga son de 25 y 35 grados. Nos están pidiendo que calculemos las tensiones en el cable generadas por el peso del operario. La primera parte del procedimiento es averiguar el peso de este operario. Para ello utilizamos esta fórmula en donde nos dice que el peso es igual al producto de la masa por la gravedad. Reemplazamos estos valores, la masa que es de 60 kilogramos y la fuerza gravitacional que es una constante de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Aquí aparecen las letras W y P. P hace referencia a peso y W es la primera letra de la palabra inglesa weight, que significa peso. Al realizar esta operación obtenemos que el peso es de 588 newton. Recordemos que el producto de kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es igual a la unidad de fuerza llamada newton. La segunda parte del ejercicio es la de realizar el diagrama de cuerpo libre, el cual consiste en un dibujo donde se grafican todas las fuerzas que intervienen en el ejemplo. Para este diagrama se tiene en cuenta este punto que es clave porque aquí es donde concurren todas las fuerzas. Para el diagrama, primero se grafican sobre este punto los ejes del plano cartesiano, eje X y eje Y. Luego dibujamos los vectores tensión 1, el ángulo que forma con la viga que es de 25 grados. Luego el vector de la tensión sub 2 y el ángulo que forma con la viga. Y el tercer vector viene a ser el vector del peso. En esta figura apreciamos que la viga y el eje X son paralelas y que son atravesadas o cruzadas por otras dos rectas, que en este caso son los vectores. En geometría, cuando se encuentran dos rectas paralelas cruzadas por otra recta, los ángulos que se forman entre ellos se llaman ángulos internos. Aquí también 1, 2, 3 y 4 ángulos internos. Además, se aplica una propiedad que dice que los ángulos alternos internos son iguales, o sea que este ángulo es alterno a este, por tal motivo tiene el mismo valor. Para el ángulo beta, el ángulo alterno interno viene a ser este, o sea que también mide 35 grados. Aquí tenemos ya graficado el diagrama de cuerpo libre con sus respectivos ángulos. Apreciamos que el vector peso es completamente vertical, pero la tensión sub 1 y la tensión sub 2 son inclinadas.
Para ello debemos de trazar las componentes horizontales y verticales de cada uno de estos vectores. Para la tensión sub 1, la componente horizontal va desde donde se inicia el vector hasta debajo de la parte donde finaliza dicho vector, y como es horizontal se identifica como la tensión sub x1. La componente vertical va desde donde finaliza la componente horizontal hasta donde finaliza el vector, y por ser vertical se identifica como t sub y1. Lo mismo para este vector. Aquí tenemos la componente horizontal t sub x2 y luego la componente vertical t sub y2. Se han formado dos triángulos rectángulos porque entre estos dos lados se forman ángulos rectos, y recordemos que los dos lados de un triángulo que forman el ángulo recto reciben el nombre de catetos, y el lado que une los dos catetos recibe el nombre de hipotenusa. Para este ángulo de 25 grados, el cateto opuesto es el que tiene al frente, o sea, t sub y1, y el otro cateto que está formando el ángulo recibe el nombre de cateto adyacente. A continuación vamos a averiguar las fórmulas para calcular las componentes vertical y horizontal de estos vectores inclinados. Esto se hace aplicando las funciones trigonométricas del coseno y del seno. El coseno nos dice, en este caso del ángulo alfa, que es igual a la división entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Despejamos el cateto adyacente. Para ello pasamos la hipotenusa, que aquí está dividiendo, a multiplicar a este miembro de la igualdad, quedando que el cateto adyacente es igual al producto de la hipotenusa por el coseno de alfa. Reemplazamos estas variables. El cateto adyacente en este caso es la tensión sub x1. La hipotenusa es la tensión 1 y este viene a ser el coseno del ángulo alfa, que es de 25 grados. De estas tres variables solamente conocemos una, por tal motivo no se puede todavía aplicar. Ahora, si analizamos la función seno, que es el resultado de la división del cateto opuesto sobre la hipotenusa, despejamos el cateto opuesto, pasamos la hipotenusa acá a multiplicar y nos queda que el cateto opuesto es igual al producto de estas dos variables. Y en el ejemplo, el cateto opuesto es t sub y1, la hipotenusa es t sub 1 y el ángulo viene a ser el seno de 25 grados. Tampoco se puede aplicar porque en este momento de las tres variables desconocemos dos. Con este otro triángulo rectángulo formado por la tensión sub 2 y sus dos componentes, aplicamos también la función del coseno del ángulo beta. Aquí tenemos la división entre cateto adyacente sobre la hipotenusa, aquí está el despegue del cateto adyacente y al final, reemplazándola, tenemos que t sub x2 es igual a t sub 2 multiplicada por el coseno de 35. También aplicando la función seno llegamos a averiguar que la tensión sub y2 es igual al producto de estas dos variables. Todavía no se puede aplicar ninguna de estas fórmulas porque de cada una desconocemos dos variables de ellas. Una vez tenidas las fórmulas para hallar las componentes, pasamos a la cuarta parte del procedimiento, que de acuerdo con las leyes de Newton nos dice que cuando un cuerpo se encuentra en equilibrio, es decir, está quieto o estático, la suma de las fuerzas horizontales que intervienen sobre ese cuerpo es igual a 0, y también que la suma de las fuerzas verticales son iguales a 0. Al observar el diagrama de cuerpo libre podemos identificar las fuerzas horizontales. En este caso, la fuerza T sub x1
y le colocamos signo negativo porque tiene sentido hacia la izquierda, más la otra fuerza horizontal, que es la tensión sub X2, y esta tiene signo positivo porque tiene sentido hacia la derecha. Ahora sumamos las fuerzas verticales. Apreciamos acá primero la fuerza de la tensión sub Y1, tiene orientación hacia arriba, tiene signo positivo. Además, la otra fuerza vertical es la tensión sub Y2, con signo positivo porque va hacia arriba. Y la otra fuerza vertical es la del peso, que tiene orientación hacia abajo, por eso se le coloca el signo negativo. Aquí tenemos la sumatoria de las fuerzas horizontales y la de las fuerzas verticales de un cuerpo cuando se encuentra quieto, en equilibrio o estático. Observando la suma de las fuerzas horizontales, este valor lo podemos reemplazar por este producto y T sub X2 lo podemos reemplazar por esta equivalencia. Procedemos y nos queda, aquí aparece con signo negativo, que es este, T sub X1, lo reemplazamos por esta equivalencia. También a T sub X2 lo reemplazamos acá por esta equivalencia. Como este producto está con signo negativo, lo podemos pasar al otro miembro de la igualdad con signo positivo, quedando esta equivalencia. Podemos despejar a T sub 2, o sea, dejarlo solo en este miembro de la igualdad. Por tal razón, este coseno de 35, que aquí está multiplicando, pasa al otro miembro de la igualdad a dividir, quedando que T sub 2 es igual a esta división. Utilizando una calculadora científica podemos hallar el coseno de 25, que da este valor, y el coseno de 35, que es igual a este valor. Si realizamos esta división, nos queda que la tensión sub 2 es igual a este valor, que es el resultado de esta división multiplicada por la tensión 1. A esta la vamos a llamar ecuación 1. Esta sumatoria de las fuerzas verticales también podemos reemplazarlas. T sub Y1 por esta equivalencia y T sub Y2 por esta equivalencia, quedando la fórmula en esta forma. Aquí aparece el reemplazo de la equivalencia de T sub Y1 y luego el reemplazo de la equivalencia de la T sub Y2 menos el peso, que tiene el valor de 588 newton igual a 0, y esta viene a ser la ecuación número 2. Aquí tenemos un sistema de dos ecuaciones de primer grado, las cuales se pueden resolver en este caso por el método de sustitución. Como aquí tenemos dos variables distintas, si reemplazamos este T sub 2 por esta equivalencia de la ecuación 1, nos quedará una sola variable. Procedemos. Aquí tenemos este valor que viene a ser este. Aquí tenemos este valor y la tensión sub 2 la reemplazamos por esta equivalencia. Aquí la ubicamos, la multiplicamos por el seno de 35 grados menos los 588 newton. En esta ecuación ya tenemos una sola variable, que es la tensión sub 1. Este valor lo podemos pasar al otro miembro de la igualdad. Como aquí está negativo, pasa con signo positivo. Y nos queda en este miembro de la igualdad la suma de dos términos semejantes, porque tienen la misma variable. Con la ayuda de la calculadora científica averiguamos el seno de 25 grados, que es igual a este valor. Averiguamos el seno de 35 y lo multiplicamos por este valor y nos da este resultado. Como estos dos términos son semejantes porque tienen la misma variable, los podemos sumar y obtenemos como resultado este valor multiplicada por la tensión sub 1 igual a 588 newton.
despejamos la tensión sub 1. Este coeficiente que está aquí multiplicando pasa al otro miembro a dividir y al realizar esta operación encontramos que la tensión sub 1 es igual a 556.17 newtons. Para hallar la tensión sub 2 utilizamos esta ecuación. Como ya conocemos el valor de la tensión sub 1, la reemplazamos. Aquí tenemos este valor multiplicada por el valor de la tensión sub 1 y al realizar la operación nos da que la tensión sub 2 es igual a 615.35 newton. Hemos logrado averiguar el valor de las dos tensiones que nos estaban solicitando en el ejercicio. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, se encuentra el enlace de la imagen utilizada en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.